¿Qué tal? Comenzamos una nueva semana en Caretas Digital con las conversaciones sobre lo que podría ser una ruta de evacuación constitucional democrática ante la grave crisis política y social que atraviesa el país. Nosotros tuvimos para nuestra edición impresa originalmente una primera conversación ya, sin llamarla así, como ruta de evacuación, con Alberto Borea hace poco más de 3 meses, constitucionalista, exdiputado, ex senador, promotor además de la Unidad Democrática de Centro, que planteaba, digamos, un cambio lo menos traumático posible. Es decir, Borea decía que a diferencia de lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, donde él tuvo una recordada defensa, aquí sí se aplicaba la vacancia por incapacidad moral. En el caso del presidente Castillo había multiplicidad de justificaciones, pero en ese momento se hablaba de una sucesión constitucional, que la señora Boluarte pues pudiera de alguna manera armar un gabinete de consenso y que el quinquenio ojalá se pudiera completar ya sin sobresaltos como los que estamos viendo ahora. Eso evidentemente ha cambiado, al parecer ese primer escenario. Está ahora mismo la imposibilidad o la distancia que queda para tener 87, 88 votos por el lado del Congreso. Y se introduce de todas maneras con más claridad la figura de las elecciones adelantadas, que vamos a preguntarle precisamente a Alberto Borea si es una opción que él observa como viable. ¿Cómo está, doctor Borea? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, encantado de estar otra vez en contacto con Caretas y con toda su lectoría. ¿Por dónde ir? ¿Cuál es la ruta de evacuación, Alberto, a estas alturas? Frente ya a esa Como tú conversación que tuvimos yo en ese creo que momento. hay que comenzar señalando que efectivamente la incapacidad moral permanente se ha acentuado, es decir, cada día queda más claro que es permanente esta incapacidad moral, no solamente porque es absolutamente, y ya lo dijimos, inmoral presentarse para un cargo para el cual uno no está preparado, culpa o dolo, que comparte, por cierto, con Perú Libre, porque Bellido o Cerrón, no me acuerdo cuál de los dos personajes de ese conglomerado, señaló en alguna oportunidad que Castillo no era otra cosa que un sindicalista básico sin ningún tipo de conocimiento para conducir el país. Y lo pusieron de candidato a la presidencia, claro. Así es, claro. Entonces, ¿cómo lo pueden lanzar como candidato a la presidencia, no? O sea que esa, digamos, esa es una falta bien compartida entre ellos, pero adicionalmente son faltas de Castillo directamente desde que asume el poder, no solamente desde que se va de Palacio y se va a Zarratea, se va a otros sitios, se reúne con gente de la que no da cuenta. Él quedó en el mes de noviembre, cuando estaba muy asustado, más asustado que una cucaracha en una fiesta donde se baila guayno, digamos, y entonces dice, yo voy a dar la lista de Zarratea, de los que han concurrido a Zarratea. Han pasado ¿cuántos meses? 6 meses desde esa oportunidad y no dice esta boca es mía. Además, otro tema de incapacidad moral que, digamos, van quedando atrás, pero no deben de ser olvidados, oportunidad también que él ya estaba haciendo una chanchita y que había pedido dinero precisamente para entregárselo a los pobres. Entonces lo importante y lo que se le preguntó es, muy bien, entonces dime quiénes te dieron plata para esa chanchita, cuánto te dieron y dónde está ese dinero. Y todavía no ha contestado, cosas que son estrictamente de él. O sea, ahí no tienes tú nada que ver con el mundo exterior. Luego viene el tema de Pacheco, el tema de los sobrinos, donde tampoco dice una sola palabra, ni tampoco el asunto de los ascensos militares, son todas cosas que van quedando, o el destrozo de las actividades productivas en el país sin que él desde el Poder Ejecutivo cumpla efectivamente siquiera con nombrar ministros de mediana calidad. Yo creo que es una infracción constitucional el hecho de nombrar a gente que no está preparada para el cargo, porque el ministro de Estado es una persona que tiene que conducir los negocios de la nación en todo un sector inmenso y sobre todo, por ejemplo, en minería, en educación, etcétera, en agricultura, en donde pone a cualquiera. Eso es una infracción constitucional porque el
presidente tiene que preocuparse por la conducción del país. Adicionalmente, él solo se aísla de la sociedad y, digamos, hace recordar a los tiranos. Los tiranos en la antigüedad andaban, y hoy día en la modernidad también, andan con una corte de protección que impide, por ejemplo, que la ciudadanía vía el periodismo les pregunte con orden. Por cierto, nadie se dice que se pongan al costado de él y lo apabullen a micros, pero sí, digamos, a 3 metros, a 4 metros o en una sala, salga y dé su parecer sobre los temas importantes. Eso es lo que en el derecho sajón se llama la responsiveness, que es distinto de la responsabilidad. Es el deber que tiene el gobernante en un país democrático de responder a las personas, a la sociedad que lo ha designado sobre las cosas que hace. Entonces, como tú estás viendo, esto además se termina con la cerecita del pastel, que es el tema de la tesis, que eso ya es cuanto cabe, ¿no es verdad? O sea, digamos, ¿quién no consideraría inmoral, incluso para un jovencito que está en segundo de media, en primero de media, en quinto de primaria, que copiara todo su examen o que tuviera un comprimido donde eventualmente transcribe lo que está en su papelito y lo pone en el examen? Eso es una incapacidad moral y además es un pésimo ejemplo para el país. Yo creo que él califica. Bueno, entonces de todo esto queda claro que hay razones de sobra para la vacancia y especialmente puntualizando porque se ha puesto contra el 99.9% de lo que los peruanos consideramos ético. Nadie puede entender que es ético en el Perú estar por lo menos de acuerdo o respaldando a Sendero Luminoso. Y ese nombramiento de prefectos es absolutamente inaceptable. Sigue cometiendo inmoralidades semana a semana. O sea que procede la razón de vacancia, pero además procede la razón de infracción constitucional. Perfecto. Entonces, sí, queda claro ahí en la argumentación, pero de ahí si pasamos a un criterio práctico, estamos hablando, en todo caso acá, de convencer a congresistas y que seguimos esa línea, porque hasta ahora no parecen haber saltado sus 87 votos. Por eso hay quienes señalan ahora incluso que la opción de elecciones adelantadas sería más viable, porque son solamente las de una mayoría simple con una segunda, o el reemplazo de una segunda votación en referéndum. ¿Cómo ve esa situación? Lo que hay que hacer entonces es un trabajo de convencimiento, según eso. Sí, yo no veo que las elecciones adelantadas sean un tema de menor quórum, ¿no? Yo creo que es igual de un cambio constitucional o en el documento del 93 y en consecuencia por ahí no va la cosa. Si lo que tú quieres es encontrar quórums menores para salir de este incendio en que nos encontramos, de esta situación atroz en la que nos hallamos, por el tema de la infracción constitucional es donde creo que es claro poder construirlo por las razones que te he dicho, porque constituyen de por sí una vacancia moral, pero también constituyen una infracción constitucional poner en cargos de dirección de parte del importante del Estado a gente que tiene los antecedentes que tienen los que él ha designado, que además no solamente son penales, sino que adicionalmente son, digamos, senderistas, son terroristas y además son de una incapacidad absoluta para el cargo. En consecuencia, eso viola el artículo 118 del texto de 1993. Entonces, ahora, pero la infracción sí requiere una mayoría simple únicamente. Así es, exactamente. Ya. O sea, inicias el proceso e iniciado el proceso, lo suspendes en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y empiezas después a arreglar el tema. ¿Cómo se arregla el tema? O sea, allí entraría la señora Boluarte, que también ha perdido, bueno, no es que tuviera muchos amigos en el Congreso, pero ahora parece tener menos y tiene este problema de una potencial inhabilitación también al frente. Bueno, mira, como se dice, la jamonada se come por tajadas, nadie se agarra un molde de jamonada y se lo mete a la boca, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que ese es un tema que debemos ir desbrozando, porque si bien la señora Boluarte en el tema
de la manera como ha procedido, tanto cuando fue candidata y quiso mantenerse en la RENIE con otras cosas, son cosas verdaderamente poco explicables, no son de la gravedad de lo que estamos hablando con relación a Castillo de ninguna manera. Y en consecuencia, aplicando una breve proporcionalidad, y en la medida en que tenemos que hacer los menores sobresaltos a mi criterio para poder hacer una transición eventualmente, digamos, que aterrice suavemente y que no se meta digamos, un panzazo, digamos, ese podría, digamos, verse ese tema si no aparecieran otras cosas de la gravedad de la que le vemos a Castillo. Y tercer camino que hay, el tercer camino que hay es el que la presidenta del Congreso o el presidente del Congreso, según el momento en que sea y quién sea, asuma el encargo, ¿no? O sea, Y convoque elecciones, ¿qué es lo que tocaría o no? bueno, de acuerdo a lo que establece el texto del 93, tiene que convocar elecciones en un plazo. Ahora, ahí hay que entrar en lo que John Sampion, que es un profesor inglés que ha sido jefe de la Corte de los Lores en Inglaterra, Ajá, tiene un libro muy interesante que se llama Law in Time of Crisis, ¿no? ajá. Y entonces te dice, incluso en Inglaterra, que no tiene una constitución escrita, pero que cambiar la constitución es más difícil que cambiar cualquier constitución escrita, Ajá. o sea, cambiar las normas de materia constitucional, te dice, tienes que ir por convenciones. La gente que está en la actividad pública tiene que darse cuenta de la gravedad y la importancia de los asuntos. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de Paniagua, uno de los grandes efectos que hemos tenido luego de la fuga de Fujimori para reconstituir la democracia a partir de ahí, fue que no hubo el tiempo suficiente, Enrique, para preparar a esos partidos que se habían quedado Ajá, acomplejados en la década de los 90 para preparar claro. sus cuadros, para renovar sus planteamientos programáticos e ideológicos, y se lanzaron así nomás, ¿no es verdad? Ajá. Y eso le hizo mucho daño al país, porque de esas carencias es que se ha ido, digamos, degenerando el proceso político. Quienes hoy están en la política no han sido personas que se han formado durante años, durante lustros en la política, entre otras cosas, por esta decisión de los, comillas, junta de, ¿cómo le llamaron? Donde estos 5 personas que trataron de hablar de la reforma del sistema político, no obstante que solamente una, Milagros Campos, que es una Sí, magnífica chica profesora de Derecho Constitucional, no obstante eso, que no haya reelección, que bien. haya elecciones directas, etcétera, todo lo cual te descompuso el sistema político. Ajá. Y en consecuencia, las personas que están hoy día en el proceso político no puedes decir que son políticas, están en la política. Ramiro Calé siempre distinguía entre ser y estar. Y está. Y decía, chicos, ¿no? Yo estás en este momento, eres es otra cosa, eres es una Ahora, sustancia. pero entonces concluyo de lo que dice que estaría a favor de que se discuta una fórmula en la cual un gobierno que tenga un presidente salido del Congreso se quede más tiempo entonces de lo que se esperaría, de Podría esos haber 9 meses de un gobierno de podría haber transición. una convención constitucional, dado una convención, un acuerdo general de los actores en este momento, pero entre otros temas, tienen que discutirse otros tópicos que fueron degenerados precisamente por esta comisión. Tú estás Pero ahí sí, antes, ¿no es verdad? Por ejemplo, pero antes de eso usted de todas maneras observa que la salida a Boluarte no está descartada todavía. diría yo primero, a ver, otro dicho, ¿no? First things first. Primero lo Ajá, primero. O sea, ajá, vamos a resolver lo primero y después entramos a bien. ver lo segundo. Y vamos a ver la gravedad, vamos a ver cuál es la reacción de esta persona, vamos a ver si esta persona, a diferencia del proceder de Castillo, que cuando se le pidió una rectificación, en vez de rectificarse, al contrario, aceleró su comportamiento hacia el abismo, es capaz de llevar las cosas por otro rumbo, Bien. ¿no? Ahora, para ir terminando,
estás planteando mucho lo que ocurriría, ¿no? Con partidos no preparados, con un entorno político no preparado. Usted impulsa la unidad democrática de centro, que es una de las iniciativas importantes en términos de ir pensando en bloque, en frentes. ¿Cómo está ahora mismo esa iniciativa? ¿Cómo va caminando la UDC con miras a lo que podría ser un proceso adelantado, ¿no? En el 2026? Bueno, nosotros confrontamos la mala fortuna de que justamente a la semana de iniciado que nos entregaron los kits, vino la pandemia y la gente no se ha podido reunir y casi hasta Uh hace -huh. unas semanas. Tú no podías convocar reuniones para llamar a gentes en las salas de las casas, como se hace el trabajo político, Sí. ¿no es verdad? Entonces, claro, el Zoom no reemplaza al contacto Claro. público, es imposible. O sea, Uh -huh. el hecho, el shaking hands, el darle la mano a la gente, el hablar con ellos, el mirarlos a la cara, el integrarse con los votantes y con quienes van a participar en un partido es irreemplazable y en consecuencia hoy día tenemos que encontrar salidas, porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar jugando a las sillas, ¿no es verdad? Al jueguito Uh de las -huh. sillas que tocan la música y sacan una silla, pero se quedan todos los mismos, o sea, son los mismos jugadores. Entonces, ¿qué es lo que vas a pasar? En vez de tener a Perú Libre, vas a tener a Acuña, o vas a tener a Luna, o vas a tener a Muruz, o vas a tener a los niños, o vas a tener a cualquiera, y no vas a poder hacer una política de renovación real. Entonces, tiene que haber ahí también una convención en donde no solo participen estas personas, sino que tiene que haber una actitud más amplia. Yo, por ejemplo, creo que para diseñar estos acuerdos constitucionales hay que llamar a gente que conoce de política y de derecho constitucional, es decir, de ambas cosas. Te estoy hablando, por ejemplo, de Gersi, te estoy hablando de Aníbal Quiroga, de Carlos Hackanson, de Domingo García Belaúnde, pues naturalmente, de Pancho Eguiguren, si quieres una persona que está vinculada al otro sector, Samuel Abad, que no lo puedes catalogar ni de derecha, ni tampoco de senderista, ni nada por el estilo, Jorge Luis Cáceres, que es decano de la facultad o vicerrector de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arequipa, que es un profesor de primer nivel, gran organizador, Víctor García Toma, no sé si ya te lo mencioné, Aurelio Loré de Mola, Fernando de la Flor, en fin, mira, Ángel Delgado. Hay una cantidad de personas que, conociendo el proceso político, también conocen y se involucran en el derecho y no creen que simplemente son teóricos que de arriba dan recetas, ¿no es verdad? Eso no funciona, eso nunca funciona. Perfecto. Porque Alberto, además te sí, digo, sí, sí. perdóname, no me quiero comer esta frase que me parece muy importante para graficar esto. Como decía hace 2500 años Aristóteles, no siempre la ley más perfecta es la mejor ley, sino que la mejor ley es la que toma en cuenta la realidad que quiere normar. Son varios procesos entonces en los que vamos a tener que encarar, pero como señala, pues la jamonada es por tajadas, ¿no? Vamos a ver cómo se va cortando este jamón. Alberto Borea, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, pero Enrique, la última. Pero sí, de claro. todas maneras, la primera tajada de ese jamón tiene que acabar ahorita. El Perú se la tiene que comer. Es decir, no puede seguir Castillo al frente del país. Es muy dañino. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias.